Okay, we send our greetings to all of you in Colombia. Hola, estamos enviando saludos a todos ustedes en Colombia. We send you love and greetings and blessings from the USA. Les enviamos mucho amor y muchas bendiciones de aquí en los Estados Unidos. We treasure all of you as leaders in the body of Christ, Los tesoramos a todos ustedes en el cuerpo de Jesucristo and we're looking forward to the great things God will have for us together in the future. y estamos esperando muy ansiosos por todo lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. So we have a message to share with you today to build you up. Tenemos un mensaje hoy para ustedes para levantarlos. It's a very important message about attitudes Es un importante mensaje sobre la actitud and just how critical having a good attitude is in leadership. y cuál es lo importante de tener una buena actitud cuando eres un líder. And what happens when a leader's attitude goes bad. ¿Y qué pasa cuando la actitud de la persona que está en líder no es buena? Okay, so we're going to start today's message out of Philippians chapter 2, verses 3 through 10. Y vamos a empezar el mensaje en Filipenses 2, 3 y 10. And we're going to talk about choosing to lead with your attitude. Y vamos a hablar hoy eligiendo dirigir con su actitud. So it will be read in Spanish today. Y se va a leer en español hoy. Y empieza, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 3, 10. Amen. We can see in verse 4, Podemos ver en el versículo 4, Paul tells us that we've got to allow this mentality or attitude to be in us. Pablo nos demuestra que tenemos que tener esta clase de mentalidad y de actitud. That means to let the attitude that Jesus had in him to be in us as well. Eso quiere decir que tengamos la actitud que Jesús tenía en Él mismo sobre nuestras actitudes. And we can also understand that this is a choice that each of us must make every day. Y también podemos entender que esto es algo que elegimos hacer cada día. Now, this attitude is important in life. Esta actitud es importante en la vida, It's important in our Christian walk, es importante en el camino cristiano, but it is crucial in our leadership journey. pero es crucial cuando estamos en nuestra jornada de liderazgo, Because we are not only responsible for ourselves, but for those under our charge. porque no solamente somos responsables por nosotros mismos, sino que también estamos encargados de los demás. And the example that we set can be critical for people's lives. Y el ejemplo que dejamos es crítico para la formalización de otras personas. So, as we just look at our introduction this morning, Y así como empezamos la introducción en esta mañana, I just want to touch on 3 thoughts. quiero tocar en 3 pensamientos. The thought number 1 is this, El primer pensamiento es este, that leaders cast a shadow. que los líderes proyectan una sombra, Like when the sun comes down on you and then you see a shadow next to you. de la misma manera que el sol proyecta una sombra sobre ti y tú puedes ver tu sombra. As leaders, our lives cast a shadow onto other people. Como líderes, nosotros también proyectamos una sombra hacia otras personas. And that shadow is called attitude. Y esa sombra se llama actitud. Because as a leader, who's ever in my shadow will catch my attitude.
Porque como líderes, cualquier persona que esté en mi sombra va a captar mi actitud. They will be affected by my attitude. Van a ser afectados con mi actitud. So the second thought is this. El segundo pensamiento es este. Leaders are to set an example with their attitude. Los líderes deben dar ejemplo con su actitud. We really have to forsake our right to embrace bad attitudes as leaders. Nosotros como líderes tenemos que olvidarnos de malas actitudes como líderes. We have to dig deep in the Lord and have something to us that prevents a bad attitude from coming. Tenemos que someternos profundamente ante Dios para así poder aguantar malas actitudes. So that means time spent with the Lord is critical for a leader. Por eso quiere decir que el tiempo que tú pases con Dios como líderes es crítico. Because people, pressures, and problems can really mess us up. Porque la presión, personas y problemas nos pueden dañar. So we've got to keep our heart in the hand of the Lord. Tenemos que mantener nuestro corazón en las manos de Dios. So those thoughts were leaders cast a shadow, number one. Estos pensamientos fueron, los líderes proyectan una sombra. The second thought was that leaders are to set an example with their attitude. La segunda, los líderes deben dar un ejemplo con su actitud. And the third thought is this. A leader's attitude becomes the emotional backbone of their church or their business. Y la tercera es, la actitud de un líder se convierte en la columna vertebral emocional de su iglesia o su negocio. Because whatever atmosphere is in our churches or our businesses or organizations start with the leader. Porque la actitud en la que tú mantienes tu iglesia y tus negocios es la que otras personas ven. If the attitude is passionate and positive, Si tu actitud es pasionante y positiva, then you can follow a path to the leader's door. entonces tú puedes seguir un camino hacia la puerta de los líderes. If the attitude is negative and critical, you can follow a path to that leader's door. Si tu actitud es negativa, puedes caminar hacia esa puerta. If the atmosphere is freedom in the Holy Spirit, or if it's legalism, Si, a leader will be the cause. si el ambiente de la iglesia es que el Espíritu Santo esté en todos ustedes, ese va a ser tu liderazgo. Si vas a ser una persona con legalismo, obviamente esa va a ser tu liderazgo. Okay, those are some introductory thoughts. Esos van a ser la introducción de los pensamientos del mensaje de Now, I hoy. want us to study some principles today to live by as leaders. Ahora quiero que estudiemos unos principios de liderazgo. Number one, Número 1. leadership is more than an action, it's an attitude. El liderazgo es más que una acción, es una actitud. It's an attitude that we must embrace every day. Es una actitud que necesitamos tener todos los días. Leaders need a good attitude to survive in leadership. Los líderes necesitan una actitud positiva para poder sobrevivir todos los días. If our attitude gets sour, then our leadership will not survive that for long. Si nuestra actitud se pone agria, entonces nuestro liderazgo no va a sobrevivir. In 1 Samuel chapter 18 and verse 12, En 1 de Samuel, capítulo 18, verso 12, dice, we'll read this about Saul and David. vamos a leer esto sobre Saúl y David. Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl. So we see that we can have an attitude like David or we can have an attitude like Saul. Ponemos de ejemplo, tú puedes tener una actitud como la de David o puedes tener una actitud como la de Saúl. A leader like David had a heart after God. Unos líderes como los de David, como era David, tenían un corazón que seguía a Dios. But a leader like Saul had an attitude of kingdom building and had an attitude of jealousy and insecurity. Pero un corazón como el de Saúl y su liderazgo solamente estaban puestos a querer construir y una actitud negativa. So when we are insecure as leaders, Cuando somos líderes inseguros, our thoughts will go to that emotion.
nuestros pensamientos van a ir a esas emociones. And the devil will usually destroy a person coming in that door. Y usualmente el diablo destruye a una persona cuando está entrando a esa puerta. Now, we're talking about the fact that leadership is an attitude. Ahora, estamos hablando que liderazgo es una actitud. And you know as well as I that there's nothing worse than working for someone that has an attitude problem. Y ustedes saben, al igual que yo, que no hay nada peor que trabajar con una persona que tiene una actitud negativa. Why is that? ¿Por qué es eso? I want you to consider 4 thoughts. Quiero que pienses 4 pensamientos. Letter A Primera letra, is an inconsistent attitude in the leader's part creates insecurity for the followers. una actitud inestable crea inseguridad para los seguidores. If I have an inconsistent attitude as a leader, Si tengo una actitud inconsistente como líder, that means one day I'm positive and the next day I'm negative. eso quiere decir un día estoy bien positivo y otro día estoy bien negativo. One day I'm excited about the church and the next day I want to quit the ministry. Hay un día que estoy bien emocionado por estar en mi ministerio y otras veces solamente lo quiero dejar hacia atrás. What this does is it creates insecurity in the followers Lo que esto hace es que creas inseguridad en nuestros seguidores, because they don't know whether to be excited or whether the church is ready to close. porque no saben si deberían estar ellos mismos emocionados o preocupados de que la iglesia se va a cerrar. So as leaders, our attitudes have to have some consistency. Como líderes, nuestra actitud siempre tiene que estar consistente. Letter B is this. La letra B es esta. An indecisive attitude creates uncertainty in the followers. Una actitud indecisa crea incertidumbre en los seguidores. That means a leader that's afraid to make decisions. Eso quiere decir un líder que tiene miedo a tomar decisiones. A leader that does not deal with problems. Un líder que no quiere lidiar con problemas. A leader that is afraid to step out in faith. Un líder que no quiere levantarse y caminar por fe. That is a leader that's afraid to make a decision. Eso es un líder que tiene miedo a tomar decisiones. What does that do? It creates uncertainty in the followers. Que eso es lo que hace, crea incertidumbre en sus seguidores. So, next, letter C. La próxima, letra C. An impatient attitude creates stress in the followers. Una actitud impaciente crea estrés en los seguidores. Anytime a leader is impatient, people see that and it creates a problem. Cada vez que un líder está impaciente, la gente puede notar eso y se dan cuenta, lo perciben. When a leader is waiting on some promises from God, Cuando hay un líder que está esperando por una promesa de Dios, we have to pray about those things, tenemos que orar por esas cosas, talk about those things with our key leaders, hablar con esas cosas con otros líderes, and so we can have some degree of dissatisfaction in our heart, que tengamos algún level de discernimiento en nuestro corazón, but we can't allow that dissatisfaction to turn into impatience. pero no podemos dejar que ese tiempo en el que tú estás, que no te sientes bien, se convierta en impaciencia. When I am impatient, it creates stress in other people because they don't know how to act. Cuando estoy impaciente, lo que hace es que a otras personas no saben cómo actuar alrededor tuyo. One of the greatest things that God teaches leaders as well as people in the church is to wait on Him. Una de las cosas más lindas que Dios nos enseña y las cosas más grandes es que tenemos que esperar en Él. And letter D, Y la letra D. an intolerant attitude creates resentment in the followers. Una actitud intolerante crea resentimiento en los seguidores. See, not everyone in the church is going to have the same opinion about everything as the leader has. ¿Me entienden? Que no todo el mundo va a tener el mismo entendimiento y opinión que los líderes de la iglesia. So when someone asks us questions about why we're doing what we're doing,
Cuando una persona te pregunta como líder, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Where is the church going? ¿Para dónde va a la iglesia? Do we have a plan as to how to get there? Tenemos un plan cómo seguir hacia el futuro. If we just shut those questions down, Si solamente callamos y paramos esas preguntas, then people will start to resent a leader like that. entonces las personas van a empezar a resentir a ese líder. If a leader really hears from the Lord, Y si un líder escucha de Dios, then they should not be afraid of people's questions. entonces no tienen por qué tener miedo de las preguntas de las personas. If we don't have anything to hide, we don't have anything to fear. Si no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que temer. So stay calm in the Lord. Quédate calmado en el Señor. So I said the first thought was that leadership is more than an action, it's an attitude. Dije en el primer pensamiento que la actitud es más que una buena actitud. The second principle that I want us to consider is this. El segundo que quiero que sepan es, Let's look at what happens when a leader's attitude goes bad. vamos a ver qué pasa cuando la actitud de un líder es negativo. And we're going to read from Numbers chapter 20, verses 11 and 12. Y vamos a leer Números capítulo 20, versículo 11 y 12. So please listen. Examinando lo que sucede cuando la actitud de un líder se daña. Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. See, Moses lost his patience with the people. ¿Ves? Moisés perdió su paciencia con las personas. He lost his composure as a leader. Perdió su comodidad con las personas. His anger rose up and took over his emotions. Su coraje se levantó y cogió sus emociones. And it led him into a very poor demonstration of leadership. Y lo que hizo fue demostrar poco liderazgo. He lashed out in anger. Se enojó y se emprendió en coraje. So let's look at 4 things that happen when a leader loses his attitude. Vamos a ver 4 cosas que pasan cuando un líder pierde paciencia. Because this is what could happen to you and I. Porque esto es lo que puede pasarte a ti como a mí. And maybe you can see yourself somewhere in one of these 4 points. Y tal vez te puedas ver a ti mismo en uno de estos 4 puntos. When a leader's attitude goes bad, Cuando la actitud de un líder está mal, one of these 4 things can happen. una de estas 4 cosas puede pasar. First, Primera, he loses perspective of what's really important. él pierde la perspectiva de lo que es realmente importante. You see, when problems come to us as leaders, Cuando problemas vienen a nosotros como líderes, sometimes many problems will come. muchas veces muchos problemas vendrán. And those problems can wear us out and wear us down. Y esos problemas nos pueden cansar y nos pueden cansar hasta abajo. But we have to make sure that those problems don't steal our joy. Pero no podemos dejar que esos problemas nos roben el gozo. Because then we could end up like Elijah found himself. Porque nos podemos encontrar en una situación como Elías. Elijah actually came to believe, Elías pensó en un momento and he told the Lord, y le dijo a Dios, there's no one left like me doing your work. no hay nadie como yo haciendo tu trabajo. Everyone else has left you. Todo el mundo te ha dejado. I alone am left faithful. Yo solamente soy el único fiel. And the Lord had to correct that attitude Y Dios tuvo que poner corrección a esa actitud, because Elijah was wrong. porque Elías estaba The incorrecto. Lord told Elijah, I have thousands of people that have not deserted me. Dios le dijo a Elías, yo So- tengo miles de personas que todavía me And siguen. that can happen to you and I. We can lose perspective on what's really important. Y eso nos puede pasar a nosotros, podemos perder la perspectiva de lo que nos está pasando. The second thing that can happen
Lo segundo que nos puede pasar, is that we can forget our values and what we stand for. se nos olvidan los valores y lo que representan. Our attitude goes bad. Nuestra actitud nos se ve mal. Maybe we say we're just sick of people, Tal vez decimos, estoy cansado y harto de personas. and I don't know, maybe we go to a bar and start drinking. Y no sé, tal vez vayamos a una barra y empecemos a beber. That is not a way to go, Ese no es el camino correcto. because maybe for years we don't do that, Porque tal vez por muchos años no hemos hecho eso, but in a moment of extreme pressure, pero en un momento de presión extrema we can forget our values and what we've stood for years. se nos puede olvidar nuestros valores y lo que nos hemos puesto de pies por muchos años. But this is the big problem. Pero este es el problema grande. What takes years to build can be destroyed in a moment of foolishness. Este es el problema. Lo que a veces se tarda años en construir, se puede derrotar en un momento, en una tontería. Hold your values dear to yourself. Aguanta tus valores fuertes junto a ti. The third thing that can happen when a leader's attitude goes bad Lo tercero que puede pasar cuando tu actitud es mal, is that a leader can stop listening and stop listening to godly advice. dejan de escuchar y ya no oyen consejos valiosos y piadosos de Dios. Maybe we stop listening to people. Tal vez dejamos de escuchar a personas, We stop listening to sound counsel. dejamos de escuchar a los consejeros buenos, And that's a big problem when a leader gets to that place. y eso es un problema grande cuando el líder llega a esa estación. Because the day we stop listening to sound counsel, Porque el día en que dejemos de escuchar a buena consejería, it says this in Proverbs chapter 19 and verse 27, dice esto en Proverbios 19, that if we stop listening to instruction, que si dejamos de escuchar instrucciones, we will stray from the words of knowledge. se nos vamos a salir del camino del conocimiento. And we have an enemy of our soul that will be waiting in that place. Y tenemos un enemigo en contra de nuestra alma que va a esperar ese momento. We don't want that for ourselves, for our families, or for our churches. No queremos eso para nosotros, para nuestra familia, para nuestras iglesias. If you started out faithfully, finish faithfully. Si empezaste fiel, termina fiel. The fourth thing that can happen when a leader's attitude goes bad La cuarta cosa que puede pasar cuando tu actitud es negativa is that we can act out in a hasty, emotional manner and regret many things that we say and do. Actuamos de manera apresurada, emocional y más tarde lamenta las cosas que ha dicho y ha hecho. What can be said in a moment of passion can take us years to undo. Lo que podemos decir en un momento de emociones altas nos puede tomar mucho tiempo en volver a reconstruir. So I said, number one, Dije, número 1, leadership is more than an action, it's an attitude. el liderazgo es más que una acción, es una actitud. Principle number two Principal número 2, is that we cannot allow our attitude to go bad. no podemos dejar que nuestra actitud sea negativa. And we just looked at what happens when our attitude goes bad. Y acabamos de mirar cómo lo que puede pasar cuando tu actitud es negativa. Let us go to principle number three. Vamos a ir al principio número 3. Here is the truth of the matter. Aquí está la verdad. A leader's biggest battles La verdad es que las batallas más grandes de un líder will always be on the inside, not on the outside. siempre estarán en su interior y no en el exterior. The biggest battles we're going to face will be attitudes that are internal and not things that can come against us. Las batallas más grandes que nosotros podemos tener son las que empiezan adentro y no las que están hacia afuera. And this is what's really important to remember, brothers and sisters. Y esto es lo más importante que tenemos que entender, mis hermanos y mis hermanas. The internal battles that we fight Las batallas internas que nosotros peleamos will either change us or define us. nos cambian o nos definan. For example, if our attitude is bad, Por ejemplo, si mi actitud es mala, we must allow the Holy Spirit to change that attitude into something good. debemos dejar que el Espíritu Santo entre y cambiarlo hacia algo bueno. If we allow Him to do that,
Si dejamos que haga eso, He'll restore us back to good ministry. Él nos va a restaurar otra vez a un buen ministerio. If we give up and we don't allow Him to change what's on the inside of us, Si nos dejamos caer y no dejamos que el Espíritu Santo cambie lo que está adentro, then our future will be defined by that refusal. entonces nuestro futuro va a ser definido por eso que no dejamos que el Espíritu Santo hiciera. Now, I'm going to say something very truthful. Y voy a decir algo que es bien verídico. I've known pastors He conocido pastores that have had a problem with looking at women que han tenido problemas de la manera en que observan a la mujer, in inappropriate ways. en una cosa que no es apropiada. And because they did not win that internal battle, Y porque no ganaron esa batalla interna, when pressures came cuando la presión vino and problems piled up, y los problemas siguieron y siguieron, and they started having their own marital stress, y empezaron a tener problemas en su matrimonio, they wound up in moral failure with the church member, se dejaron caer por problemas inmorales con otras personas en la iglesia. and that action defined their future. Y esa acción definió su futuro en la iglesia. It's very important that we use wisdom in all that we do, Es muy importante que usemos la sabiduría en todo lo que hacemos, but it's equally as important pero igualmente importante that we win the battles inside so that we can win the battles outside. que ganemos nuestras batallas internas para así poder ganar las batallas externas. If we win the battles inside, Si ganamos nuestras batallas internas, no one else may know about that. nadie más va a saber de ellas. But if you lose the battles inside, Pero si pierdes las batallas interiores, sooner or later, antes o después, everyone will know that you've lost. todos van a saber que has perdido. Amen. Amén. Let's go to principle number 4. Vamos a ir al principio número 4. As a leader, Como líder, you lose your right to have a bad attitude. usted pierde su derecho a tener una mala actitud. I'm not saying that you never have bad days. No estoy diciendo que no vas a tener días malos. I've had many bad days. Yo he tenido muchos días malos And there have been times when I've had bad attitudes. y he tenido momentos en que he tenido una mala actitud. Bad attitude with the Lord, Una mala actitud con el Señor, impatience with the Lord, impaciente con el Señor, complaining to the Lord, haciéndole malos consejos con el Señor, complaining about people, diciéndole al Señor de otras personas and many other things like that. y muchas cosas así. So I'm not talking about living a life of perfection, No estoy hablando de que tenemos que vivir una vida en perfección, because no one can do that. porque nadie puede hacer eso. And as a leader, there's tremendous pressure added to our Christian walk. Y como líderes hay mucha presión añadida But here's en what este I'm camino. saying. Pero esto es lo que quiero decir. When we know we have a bad attitude, Cuando sabemos que tenemos una mala actitud, we've got to give it to the Lord and have Him restore and refresh us. tenemos que dársela a Dios y dejar que Él la refresque. Spend some time with the Lord. Pasa tiempo con el Señor. Spend some time with positive, faithful people. Pasa el tiempo con personas positivas que son fieles al Señor. Go for a walk, get some exercise. Sal a caminar, toma ejercicio, Help your body, ayuda a tu cuerpo clear your head, and clear your heart. a que aclare tu mente y a que aclare tu corazón. So we just lose the right Entonces perdemos el derecho to maintain a bad attitude. a guardar una mala actitud. Now I want to give you 3 truths about that attitude. Ahora te quiero dar 3 verdades sobre esa actitud. The first is this: leaders cannot wait on other people to help their attitude. Los líderes no pueden esperar a otras personas para que cambien su actitud. We cannot wait for circumstances to completely change
in order for our attitude to change. No podemos esperar a que las circunstancias cambien para que nuestra actitud cambie, Because circumstances can prevail for a season of time before they change. porque las circunstancias a veces pueden estar ahí por mucho tiempo, But we cannot afford to go 6 months or a year with a bad attitude. pero nosotros no podemos estar con una mala actitud por 6 meses o hasta un año. So leaders cannot wait on other people or circumstances to help their attitude. Líderes no pueden estar con una mala actitud por 6 o años o esperar a que las circunstancias cambien por otras personas. So 1 Samuel chapter 30 and verse 6. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Let's see what David did when he found himself under tremendous pressure. Vamos a ver lo que David hizo cuando tenía mucha presión. And you can read this whole passage beginning at verse 1 of this chapter. Y tú puedes leer esto en tu propio tiempo, empezando con el versículo número 1. So let's look at verse 6. Vamos a ver al versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Amen. David Amen. strengthened himself in the Lord his God. David encontró sus fuerzas en el Señor, su Dios. He had pressure from every side coming at him. Él tenía presión por todas partes viniendo hacia él. He had to throw himself at the foot of the Lord. Se tuvo que tirar a los pies de Dios. But the wonderful thing that happened when he did Pero lo maravilloso que pasó cuando él se tiró a los pies de Dios was that the Lord settled his heart down. fue que el Señor puso paz en su corazón. The Lord restored his joy. El Señor lo restauró su gozo. He got a new confidence from the Lord. Tuvo una nueva confianza en Dios And the Lord gave him instruction for battle. y Dios le dio instrucciones específicas para la batalla. He said, David, Le dijo, David, go pursue these enemies, ve y sigue a estos enemigos and you will destroy them and recover everything. y los vas a destruir y vas a recobrar todo. Now, David could have stayed on the ground with a bad attitude, David se pudo haber quedado en el piso con una actitud que no era buena, but when he took the pressure and he allowed the pressure to drive him to the Lord, good things happened. pero como él dejó que esa presión lo llevara, lo guiara hacia Dios, y por eso fue que Dios lo instruyó. So the second truth about this point, Y lo segundo, la segunda verdad de este punto, I said first, leaders can't wait on others to help them with their attitude. la primera fue que los líderes no pueden esperar en otras personas o circunstancias para cambiar su actitud. Second is this, La segunda es esta. leaders cannot allow circumstances to determine their attitude. Los líderes no pueden dejar que sus circunstancias determinen su actitud. If we do Si hacemos esto, allow circumstances to determine, dejamos que las circunstancias nos dejen llevar la actitud, then we will not survive in leadership. entonces no vamos a sobrevivir en el liderazgo. We'll be an unstable leader, Vamos a ser un líder inestable and we will wind up to be double-minded, y entonces vamos a ser una persona de doble mente, unstable in all of our ways. inestable en todos nuestros caminos. Now, what happens among many other things Y lo que pasa entre muchas y otras cosas, is that people of excellent spirit, que personas con excelente espíritu and maybe people of stature in the community, y personas que tienen un nombre en la comunidad, will not sit under a leader that they cannot receive from or respect. no se van a sentar debajo de un líder que ellos no pueden respetar. And a leader that's always depressed, always discouraged, or always unstable Y un líder que siempre está siempre depresionado, inestable y de mal humor, will typically not be able to draw excellent people. usualmente no va a poder atraer buena gente. And even if they did, they will not retain people like that. Y si aún cuando esas personas vienen, no van a poder quedarse alrededor de él. Paul said this in Philippians chapter 4, verse 11.
Pablo dijo esto en Filipenses 4:11. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Paul had to learn this lesson. Pablo tuvo que entender esta lección. He said, I learned about God's faithfulness. Yo he aprendido de la fe de Dios, That God will supply my needs. que Dios siempre va a suplementar mis necesidades. If I stay in the center of His will, good things will happen. Que si estoy en el centro de sus deseos, buenas cosas vendrán hacia mí. And that whether I'm in a season of plenty or in a season where I'm struggling, Y que si estoy en una temporada en que tengo mucho o en una temporada que estoy en tiempo difícil, that doesn't mean that God doesn't love me. no quiere decir que Dios no me ame It doesn't mean I'm not called by God. y no quiere decir que no sea llamado por Dios. And I will not allow the circumstances to determine my attitude. Y no voy a dejar que mi actitud sea determinada por mis circunstancias. Now, number 3 is this. Ahora, número 3 es esta. When we're talking about losing our right to have a bad attitude, Cuando hablamos sobre no tener derecho a tener una mala actitud. I said first, we can't allow others, leaders can't wait for others to change their attitude. La número 1 es que no podemos como líderes dejar que otras personas, esperar por otras personas a que cambien nuestra actitud. Second, leaders can't wait for circumstances to determine their attitude. La segunda es que los líderes no podemos esperar por las circunstancias a que cambie nuestra actitud. And third is this. Y la tercera es esta. Leaders cannot assume that they will have a great attitude simply because of years in ministry. Los líderes no pueden asumir que van a tener una gran actitud al paso de los años en el ministerio. Years can go by and leaders can actually have a bad attitude as years go by. Años pueden pasar y muchos líderes pueden tener una mala actitud aun cuando los años han pasado. There's nothing worse than an old, bitter minister. No hay nada peor que un líder viejo con una mala actitud. I'd like you to look at Psalm 77, verses 1 through 3. Quiero que vean a Salmo 76, 1, 3. Mi voz se eleva a Dios, y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios, y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Psalm 77 is a psalm of Asaph. El Salmo 77 es un salmo de Asaf. For many years he served the Lord. Por muchos años le sirvió a Dios, But then circumstances came his way that allowed his attitude to be impacted. pero circunstancias vinieron a su vida las cuales impactaron su actitud. Even after many, many years in God's service, Aún en muchos años sirviéndole a Dios, in a moment of weakness and confusion, en un momento de debilidad y confusión, in a moment of attacks and pressure, en un momento de ataque y presiones, it almost destroyed his life. casi lo destruyó, le destruyó su vida. Thank God the Lord was able to stop that. Gracias a Dios que Él paró eso. But years in ministry do not guarantee great attitudes. Pero años en el ministerio no quiere decir que tengas una buena actitud. It's a battle that must be fought every day in a new way. Es una batalla que tiene que ser peleada todos los días y todos los días en nuevo batallas. His grace is new every morning, Su gracia es linda y nueva todos los días. and his mercies are new every morning. Y su gozo es nuevo todos los días. Okay, so let us recap where we've been so far. Ok, entonces vamos a resumir lo que hemos hablado. Number 1, Número 1. leadership is more than an action, it's an attitude. El liderazgo es más que una acción, es una actitud. Number 2, Número 2. when a leader's attitude goes bad, bad things happen. Cuando la actitud de un líder es mala, cosas malas pasan. Number 3, Número 3.
The leader's biggest battles will always be on the inside and not the outside. Las batallas más grandes de un líder están adentro y no afuera. Number 4, Número 4. as a leader, you lose your right to have a bad attitude. Como líder, usted pierde su derecho a tener una mala actitud. Number 5, Número 5. a leadership position magnifies one's attitudes. Una posición de liderazgo aumenta la actitud de uno. What do I mean by that? ¿Qué significa esto? The more that you are in a leadership position, Mientras más tú estás en una posición de liderazgo, the more visible that you are más visible eres in that leadership position. en esa posición de liderazgo. Maybe the more strategic that your church becomes in your city or community. También más estratégicamente se forma tu iglesia en esa ciudad o comunidad. An atmosphere is created within your church. Y el ambiente de la iglesia es creado bajo esa actitud. An atmosphere is created in your business or your organization. Y ese ambiente también puede ser creado en tu negocio y en tu hogar. That atmosphere or that attitude is a direct reflection of the leader's attitude. El ambiente y esa actitud es lo que se reflexiona sobre todas las cosas. So if the average person's attitude can impact people at this level, Si una persona normal con actitud normal puede impactar a las personas de esta manera, a leader's attitude can impact people at a much higher level. un líder puede impactar la actitud de muchas personas en un level más aumentado. So a leader has to live every day with that awareness Como líderes tenemos que tener bien eso en nuestra mente, that what they say and what they do has an impact on people. que lo que hacemos, lo que hablamos tiene una parte impactante en la persona que está alrededor de nosotros. The things that the average person could get away with saying and doing is not the case for the leader. Una persona normal se puede salir con las suyas en hablar de cosas y tener una actitud que no es buena, pero como líderes no tenemos esa opción. Because here's the truth. Porque esta es la verdad. The higher that you ascend into leadership, De la manera más alta en la que tú asciendes como líder, the more that people feel what you do, de esa manera es lo que las personas ven y sienten sobre ti. rather than simply seeing what you do. No solamente van a ver lo que tú vas a hacer, Because you can do something a certain way, porque tú puedes hacer una cosa de cierta manera, but people will feel whether or not that's genuine. pero la gente puede sentir si eso es en verdad genuino. People will get the sense that there's something right with you or something wrong with you. La gente va a sentir si hay algo que está bien contigo o hay algo que está mal contigo. I don't mean doctrinally, but I mean in your attitude. No estoy diciendo como doctores, estoy diciendo en tu actitud. And here's another truth. Y esta es otra verdad. Many times, Muchas veces a leader's attitude la actitud del líder is the single difference between victory and defeat. es la diferencia singular entre una victoria o perder. If you remember in Numbers chapter 13, Si tú recuerdas en Números capítulo 13, Moses sent out 12 spies into the promised land. Moisés envió a 12 spies para la nueva tierra. 10 spies come back with a negative attitude. 10 de ellos vinieron con una actitud negativa. There's too many enemies that live in the land. Hay muchos enemigos que están en esa tierra, They're too big and too strong. son muy grandes y muy fuertes. We don't have enough warriors. No tenemos suficientes guerreros And I don't think we can do it. y no pensamos que lo podamos hacer. And only Joshua and Caleb said, if God said it, we could do it. Y solamente Josué y Caleb vinieron con la actitud y dijeron, si Dios dice que nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer. So Joshua and Caleb said, if God said it, let's go do it. Josué y Caleb dijeron, si Dios dice que lo vamos a hacer,
Pues entonces vamos a hacerlo. Let us go up right now and possess the land. Vamos a hacerlo ahora mismo y a tomar posesión de Jerusalén. Now, let's look at the negative side for a second. Ahora vamos a ver lo negativo en un segundo. 10 spies come back with a negative report. 10 de ellos vinieron con un reporte negativo. And if you read into chapter 14 of Numbers, Y si tú lees el capítulo 14 de Números, the first 10 or 12 verses, los primeros 10 y 12 versículos, we can see the impact of those 10 spies' negative report. podemos ver el impacto de ese reporte negativo con las personas. It says, because of the report of 10 men, Dice, por el reporte de 10 de esas personas, it says the heart of the people was melted. el corazón de las personas se derritió. The attitude of the nation in their faith was shipwrecked. La actitud, la fe que tenían en su corazón fue destruida. Why? ¿Por qué? Because those 10 spies were being viewed as leaders. Porque esos 10 personas habían sido vistas como líderes. Consider the mathematics here. Considera la matemática aquí. The report of 10 men El reporte de 10 personas shipwrecked the faith of about 2 million Israelites. destruyó la fe de casi 2 millones de israelitas. If it were not for the attitude of Joshua and Caleb Si no fuera por la actitud que Josué y Caleb tuvieron and the prayer and crying out of Moses, y las oraciones y el llamamiento de Moisés, they would not have entered the promised land. no hubieran entrado a la tierra prometida. So our attitudes are crucial. Nuestras actitudes son cruciales. The people that sit under us will draw from our attitude more than they will from our words. Las actitudes que nosotros tenemos, las personas que están alrededor de nosotros se atraen hacia ellas. So, principle number 5 was that a leadership position magnifies one's attitude. Entonces, el número 5 es una posición de liderazgo aumenta la actitud de uno. Let's go to number 6. Vamos a ir al número 6. Number 6 is this. Every leader must navigate through the danger zones of life and leadership. El número 6 es este. Cada líder tiene que navegar a través de las zonas de peligro, de la vida y el liderazgo. What does that mean? ¿Qué significa eso? What are some of these danger zones ¿Cuáles son estas zonas peligrosas that could either make us or break us? que nos pueden hacer o deshacer? What are these danger zones ¿Cuáles son estas zonas de peligro that can bring us into success or make us feel like failures? que nos pueden levantar o nos hacen caer? What are these danger zones that are like minefields that we've got to navigate carefully through? ¿Qué son estas zonas de peligros que nos hacen ver como si estuviéramos caminando entre minas? I believe that they involve several things Yo creo que envuelven ciertas cosas in these danger zones. en estas zonas de peligro. First, it has Primero. to do with this. Primero tiene que ver con esto. Successfully dealing with disappointments with others. Siendo sucesibles cuando lidiamos con cosas frustradas. Disappointment with others. Cuando otras personas nos dejan mal. Many times over the years in leadership, Muchas veces durante mi tiempo de liderazgo we've had disagreements with other leaders, no nos hemos llevado con otros líderes. but not everybody will see what you see. No todos los líderes van a ver lo que tú ves. We've had people in the church promise us finances and promise us other things, Muchas personas de las iglesias nos han prometido que vamos a tener un dinero financieramente and then deliver nothing. y después no nos los dan. So you have all kinds of reasons to be disappointed regarding other people. Entonces tienes derecho a sentirte mal sobre otras personas. If we don't deal with those disappointments correctly, it can destroy our attitude. Si no puedes lidiar con esas malas actitudes y esas cosas dentro de ti, And we can say, I'm sick of people, I give up. vas a decir, ya estoy enfermo de las personas, me rindo. And the devil will be right there whispering in the leader's ear,
Give up, give up. Your life doesn't matter anyhow. Y el diablo te va a estar suspirando en tu oído. Ríndete, ríndete. Ya esto se acabó. Especially if your church is small, he may whisper to you that your church is insignificant. Especialmente si tu iglesia es pequeña, el diablo te suspira por el oído. Es pequeña. No You are importa. not insignificant. Tú no eres insignificante. If you are called by God, you are called by God. Si tú eres llamado por Dios, has sido llamado por Just like Dios. Nehemiah, you're called to a noble task. Solo, igual como Nehemías ha sido llamado para una causa noble. In Acts chapter 15, verse 39 and 40, En Hechos 15, 39, 40, we see that Paul didn't always see eye to eye with his teammates. vemos que Pablo no veía todo el tiempo y con sus mismas discípulos. So you could read that. Lidiar con éxito con la decepción en los demás. Tenían un desacuerdo tan grande que se separaron. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y se fue. So we see that Paul and Barnabas had a major disagreement. Aquí vemos que Pablo y Bernabé tuvieron un disagreement. That wasn't about doctrine, it was about whether or not to take John Mark on a missions trip. Eso no fue sobre el... sorry, can you say that word again? It wasn't about doctrine, it was simply about whether or not to allow Mark to come on a missions trip. No era por la cristianidad, sino era por Marcos, porque no estaban de acuerdo en traer a Marcos. But here's the beautiful thing. Pero mira lo maravilloso de esto. They disagreed but kept their godliness. Ellos no vieron ojo a ojo, pero todavía siguieron creyendo en Dios. Paul went his way and Barnabas went his way. Pablo se fue a un lado y Bernabé se fue al otro. But at the end of Paul's life, he called for John Mark to come and comfort him. Pero a lo último de la vida de Pablo, él llamó a Marco para que viniera a estar con él. We're going to have disappointments. Vamos a tener malos momentos. We've got to deal with those correctly. Tenemos que lidiar con esos correctamente. The second danger zone is this: La segunda zona de peligro es esta. dealing successfully with criticism from others. Lidiar con éxito al ser criticado por los demás. People are going to have their opinions and there'll always be critics. Van a haber personas que van a tener su opinión y siempre vamos a ser criticados. It's been said that leadership is a lonely place. Hemos escuchado que el estar en posición de líder es bien solo. And it is. Y es. So you better know why you're there. Entonces, por eso tienes que saber bien por qué tú estás en esa posición de liderazgo. Because when the criticism from people come, it was like arrows sometimes. Porque cuando las críticas de las personas a veces vienen hacia nosotros son como flechas. You're trying to do the very best that you could, and some people are always questioning your motives or tearing you down. Hay veces que estamos tratando de hacer lo mejor que puedes y viene la gente a preguntar por qué motivo lo estás haciendo y criticarte en esos momentos. In Numbers chapter 20, verses 3 through 5, En Números número 20 we see that Moses had his critics, vemos que Moisés tuvo sus críticos and they criticized him for almost everything. y lo criticaron por todo. So we must keep our heart and our head solid to get through these difficult times. Tenemos que mantener nuestras cabezas sólidas para lidiar en esos momentos difíciles. Let's look at the third danger zone. Vamos a ver la tercera zona de peligro. Is successfully dealing with unforgiveness toward others that have hurt us or abandoned us. Lidiar con éxito con la falta de perdón hacia los demás cuando nos han herido o nos han abandonado. We have given our hearts for years to some people, and they're the ones that turn and just walk away. A veces hemos dado todo nuestro corazón a personas y esas son las personas que nos han dejado. They misunderstand your motives. No entendieron tus motivos. They may talk about you in the community. Hablan de ti en la comunidad. Because wherever people are broken, porque donde quiera es que está la persona rota adentro, the devil will use that broken place to exploit them.
el diablo va a usar ese lugar roto de esa persona para poder usarlos contra ti. So we've got to deal successfully with unforgiveness so it doesn't destroy us. Tenemos que lidiar correctamente con un corazón que no tiene perdón. We've got to know that we're doing what we're doing because we love the Lord. Tenemos que entender que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios. Because ministry can be very, very painful. Porque el ministerio hay veces que es muy, muy doloroso. In 2 Samuel chapter 15, En Samuel 15, verses 3 through 6, en el versículo 3 y 6, we can see that David felt a tremendous pain from his own son. podemos entender que David tenía un dolor tremendo por culpa de su propio hijo. David's son Absalom El hijo de David, Absalón, was angry. tenía coraje. He felt like his father should have elevated him to a prestigious position in the land of Israel. Él se sentía que su padre David tenía que haberlo elevado a una posición prestigiosa en su pueblo. Absalom let his own attitudes get sour. Absalón dejó que sus propias actitudes se amargaran. So the devil whispered in Absalom's ear to create a plan to steal the leadership position in Israel. Entonces el diablo le suspiró a Absalón en su oído y le dijo que tuviera un plan para robar un poder, una actitud de liderazgo en Israel. So you can read in 2 Samuel 15 Y puedes leer en el 2 Samuel 15 that every day Absalom would stay at the gates of the city, que todos los días Absalón se quedaba en la puerta del pueblo manipulating people's emotions manipulando las emociones de las personas and telling people things like this. y diciéndole cosas a las personas como Oh, esta. my father is too busy to see you. Mi papá está muy ocupado para verte. He's too busy for you. Está muy ocupado para ti. I care about you, but he doesn't. Yo me preocupo por ti, pero If él I no. if I was the king in this land, Si yo sería el rey de esta tierra, if I was the top judge, si yo hubiera sido el juez, I would take care of your cases immediately. yo me hubiera encargado de tu caso inmediatamente. And the Bible says that Absalom did that day after day. Y la Biblia dice que Absalón hizo eso día a día. And so Absalom stole the hearts of the men of Israel. Entonces Absalón se robó el corazón de los hombres de Israel. But that was wicked. Pero eso era malo, It was disgusting. era horrible. He was stabbing his own father in the back. Estaba atacando a su propio padre por la espalda And God judged Absalom and destroyed him. y por eso Dios trajo juicio a Absalón y lo destruyó. But here's the key. Pero aquí está la llave. David loved his son even up till the time God destroyed him. Pero David amó a su hijo hasta el momento en que Dios lo destruyó. David would not allow any soldiers to capture Absalom and kill him. David no dejó que ninguno de sus guardias cogiera a Absalón y lo mataran. David cared about Absalom and prayed for him. David amaba a Absalón y oraba por él. So David's heart was free of bitterness. Por eso el corazón de David estaba libre. When people come against leaders unrighteously, God will deal with them harshly. Cuando hay personas que vienen en contra de los líderes, injustamente Dios lidia con esas personas. So keep your heart free and clear. So, mantén tu corazón libre. The next limpio. minefield is dealing with disputes with others. El segundo zona de peligro es lidiando con peleas entre la gente. These things will happen. Disagreements happen. Estas cosas pasan. And in Psalm 41 and verse 9, En el Salmo 41:9, aún mi amigo familiar en quien yo confiaba, él comía mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. sometimes the tremendous pain that you can feel, it's because someone very close to you you've had a disagreement with. Hay veces que lo que sientes en tu corazón es porque una persona cerca de ti no está de acuerdo con lo que estás haciendo. It's just a reality of leadership. Es la realidad de los líderes. So know why you're in the position that you're in.
entiende por qué tú estás en la posición en la que estás. Keep yourself surrounded with people who love you. Tienes que mantenerte con personas alrededor que te aman. The next minefield La segunda zona de peligro. is dealing with frustration concerning others. Tener que lidiar con la frustración con otras personas. See, as a leader, I care about people. Como líderes nos amamos a otras personas. You can't really lead people that you don't care about. Tú no puedes llegar a gente al liderazgo que tú simplemente no te preocupas por ellos. And people will not really allow you to lead them if they don't care about you. Y mucha gente no va a dejar que tú te van a seguir si ellos no se preocupan por ti. I don't do this because it's a job. I've got to do it because I'm an under shepherd of the Lord. Yo no hago esto porque es un trabajo, yo hago esto porque soy una oveja de Dios. So, in this respect, En este respecto, people's attitudes bother me. las actitudes de las personas a veces molestan. If I ask the whole church to come out on a certain day, Si yo le pregunto a la iglesia que salgan un día a cierto tiempo and only 90% of the church comes out, y solamente el 90% aparece, and I know that the 10% that didn't come y yo sé y conozco al 10% que no vino, didn't have a good reason for not being there, no tenían una buena razón por la cual no venir. maybe they just didn't care about coming. Tal vez no se preocuparon por venir. I know as a leader that attitude will someday hurt them. Yo sé que esa actitud, a ese 10%, esa actitud les va a hacer daño en el futuro. The attitude that they might have is I'll serve God when it's convenient for me. La actitud que es yo le voy a servir a Dios simplemente cuando es convenible para mí. So when someone has that attitude, it bothers me as a leader. So cuando yo veo que una persona tiene esa actitud, me molesta. People's growth, people's lack of growth bothers me. El crecimiento de una persona o el que no estén creciendo me molesta. I always have to keep asking myself, am I doing the very best job that I could do as a leader? Siempre me pregunto a mí mismo, ¿estoy haciendo el mejor trabajo que puedo hacer como líder? Am I communicating to them every week with clarity? ¿Estoy comunicándome con mis seguidores claramente todas las semanas? If you're a pastor today, Si tú eres un pastor hoy, don't seek to merely preach, seek to communicate clearly. no solamente pases el mensaje, comunícate con tu congregación. Preach in such a way that people can apply it quickly to their daily lives. Comunícate con las personas de una manera en que lo que tú les estás hablando, ellos lo puedan aplicar a cada día de su vida. Make your sermons clear and practical. Haz tus sermones prácticos y claramente. And let's go to the final minefield. Y vamos a ir para el último. Dealing with feeling let down by others that you should be able to depend on. Sentirte que te han dejado mal a las personas que tú dependes de ellos. And you can read that in Luke chapter 15. Y puedes leer Lucas 15, 28. The parable of the prodigal son. Es el parábola del hijo prodigal. And we see the attitude, the bad attitude that the older brother had. Y tú puedes ver la actitud mala que tenía el hijo mayor. But there'll be people in our lives and in our leadership Pero van a haber personas normales y en liderazgo that we should be able to depend on. que podemos y debemos depender de ellos. But because they're choosing to live carnal lives, Pero porque ellos escogen vivir vida carnal or because they've taken their eyes off the Lord, o porque han quitado sus ojos hacia Dios or because they've been distracted by other things, o porque se han ido distrayendo con otras cosas or maybe they're involved in relationships that they should not be in. o tal vez están con relaciones que no deberían estar. The people that we should be able to build on their shoulders, we can't. Las personas con las que nos podemos edificar a veces no están. Anytime that happens, Cada vez que eso pasa, especially if God has sent them, especialmente si Dios los ha enviado, the church will suffer temporarily. la iglesia sufre temporalmente. And as leaders,
Y como líderes we've got to do two things. debemos hacer dos cosas. We've got to pray in new people, Debemos orar por nuevas personas and we've got to develop those new people into leaders and into pillars, y tenemos que entrenar a esas personas como líderes de la iglesia and bring each person into their full potential. y traer a esas personas a su potencial. Now let's finish up with some final thoughts. Y vamos a terminar con estas reflexiones. First is this. La primera es esta. God called you, and he will be your ultimate rewarder, not men. Él te llamó y Él será recompensa definitiva, no los hombres. Second, Segundo, stay humble and continue serving others. This will bring the victory. el permanecer humilde y permanecer sirviendo a otros. Esto te traerá la victoria. Number 3, Número 3. never allow Satan to steal your heart or your attitude from the Lord. No permitas que Satanás secuestre o robe tu corazón o actitud hacia el Señor. Number 4, Número 4. allow love, trust, and obedience to be the hallmarks of your leadership legacy. Permite que el amor, la confianza y la obediencia sean los sellos de tu legado en el liderazgo. Don't lose your love. No pierdas tu amor, Don't ever stop trusting people, no dejes de confiar en personas and always obey the Lord, y siempre obedece a Dios. even if he says stand up and do it again. Aun cuando Él te diga, levántate y hazlo otra vez. Number 5, Número 5. remember that there's nothing more tragic than an old, bitter minister Recuerde que no hay nada más trágico que un ministro viejo y amargo. And finally, number 6, Y finalmente, which is why we're gathered together today, es por la razón en la que estamos juntos en el día de hoy. which is why we love you and care about you, Y por esta razón es por la que te amamos. which is why Victory Christian Fellowship exists. Por eso es que nuestra iglesia de Victoria existe. Number 6, Número 6. fight the good fight of faith. Pelea la buena batalla de fe, Never do it alone, nunca solo, but always with others. pero siempre con los demás. We are doing this together. Estamos haciendo esto juntos. We might be in the United States. Estamos aquí en los Estados Unidos. You may be in Colombia or some other country, Ustedes están en Colombia o en otro pueblo o país, but we're in this together. pero estamos con ustedes juntos. We're standing with you in faith and in prayer. Estamos levantados junto a ustedes en oración y por fe. We're standing with you in our thoughts and our resources. Estamos levantados con ustedes en fe y con nuestros recursos. And I'm going to finish up with one last scripture, Ecclesiastes chapter 12, Y te voy a dejar con esta última, Eclesiastes 12:4, verses 4 through 9. capítulo 12, versículo 4-9. Sorry, Ecclesiastes chapter, what did I say? Chapter 4. Perdón, dije Eclesiastes 12. Chapter 4, verses Oh. 9 through 12. Ok, chapter 4. Yeah, I got that Capítulo messed 4. Disculpen, nos turbamos aquí un momentito. Ecclesiastes 4, verses 9 through 12. Vamos a leer Eclesiastes 4, del 9 al 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, y 2 lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amen. Amén. So I love you. I hope to see you soon. Los amo, espero verlos pronto. Hope to be with you soon. Esperamos estar con ustedes pronto. Be strong in the Lord and in the power of his might. Sé fuerte en el poder de Dios y en su fuerza. And keep doing what you do faithfully every day. Y sigue haciendo lo que estás haciendo fielmente. It is worth it. Definitivamente vale la pena. He is worth it. Él vale la pena. Amen. Amén.